Mejor démosle la bienvenida a la Jazz at Lincoln Center Orchestra con Winton Marsalis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. There is meaning in the mechanics and practices of music. Hay significado en la mecánica y la práctica de la música. What we play and what you hear has underlying forms and objectives. Lo que nosotros tocamos y lo que ustedes escuchan tiene formas y objetivos subyacentes. When you can identify these basics, performing and listening becomes much more enjoyable. Si ustedes pueden identificar estos elementos, tocar y escuchar es mucho más disfrutable. The fundamentals of jazz show us how to exercise individual rights, Los elementos fundamentales del jazz nos muestran cómo ejercer nuestros derechos individuales, embrace responsibilities to others, abrazar la responsabilidad frente a otros and ultimately to create something unique and beautiful together. y cómo crear algo único y hermoso juntos. Jazz can show us how to work together while also celebrating our obvious differences. El jazz nos muestra cómo podemos trabajar juntos mientras al mismo tiempo celebramos nuestras obvias diferencias. Jazz musicians improvise. Los músicos de jazz improvisan. We're free to make up our own music under the pressure of time and form. Somos libres para crear nuestra propia música bajo la presión del tiempo y la forma. An improvisation is called a solo. Una improvisación se llama solo. Let me hear y'all say solo. Todos, solo. 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 We strive to solo with imagination, originality, and a feeling known as soul. Tratamos de improvisar un solo con imaginación, originalidad y un sentimiento conocido como soul o alma. Let me hear y'all hit me with that. Soul. 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 Solo. Solo. Soul. Solo. 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 Now we're going to hear two soloists improvise on the harmonies of one of my compositions entitled Mentezaraza Swing. Vamos a escuchar a dos solistas improvisar sobre la armonía de una de mis composiciones llamada Mendizorroza Swing. Chris Crenshaw and Vincent Gardner are both trombonists. Chris Crenshaw y Vincent Gardner son dos trombonistas. I want y'all to notice that they improvise in their own style Quiero que todos noten que cada uno improvisa en su propio estilo, without one being right and the other being wrong. sin que uno esté improvisando correctamente o el otro de manera equivocada. They both sound beautiful in their own way. Ambos suenan de manera hermosa, cada uno con su estilo. Chris Crenshaw. That sounded good in spite of their differences. Eso suena muy bien, más allá de las diferencias de cada uno. As a matter of fact, their differences actually made it sound better. De hecho, sus diferencias hicieron que sonaran mejor. And there are other differences on the bandstand. Y hay otras diferencias aquí en el escenario. The rhythm section is piano, bass, and drums. La sección rítmica, el piano, el bajo y la batería, They improvise a continuous accompaniment. ellos improvisan un acompañamiento continuo And they have a different perspective from each of our trombone soloists.
y tienen una perspectiva diferente de cada uno de los solistas en el trombón. These differences between the rhythm section and the soloists create a friction that forces us all to search for balance. Estas diferencias entre la sección rítmica y cada solista crea una fricción que nos fuerza a buscar un equilibrio. 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 Huh? ¿Qué? Equilibrio. ¿Qué? Equilibrio. If we find it, the performance is successful. Si encontramos el equilibrio, la ejecución es exitosa. Now let's look a little deeper and observe other differences on this bandstand. Miremos más profundamente y observemos algunas otras diferencias en este escenario. We are seated in sections of similar instruments. Estamos sentados en secciones de instrumentos similares. Saxophones and reeds, Los saxofones y las cañas, trombones, los trombones, rhythm section, la sección rítmica and trumpets. y las trompetas. Muy bien. Muy bien. Each is like a tribe with its own history, traditions, functions, and points of view. Cada una de estas secciones es como una tribu con su propia historia, sus tradiciones, sus funciones y sus puntos de vista. Now, improvising is freedom, La improvisación es libertad, but playing together in tune and in time is a responsibility. pero tocando juntos de manera afinada y con el pulso adecuado es una responsabilidad. Through dialogue, we negotiate in jazz the same way we converse in language. A través del diálogo negociamos en el jazz de la misma manera en que conversamos en nuestro idioma. This is called swinging. Esto se llama swinging. Let me hear y'all. Swinging. Swinging. Soul. Soul. Solo. Soul. Equilibrio. Equilibrio. As in language, we use a lot of call and response. Como en el lenguaje hablado usamos llamadas y respuestas. Sometimes the brass are answered by saxes. A veces los metales, a los metales les responden los saxos. Ay, güey. Oh. Ya con eso, ya. At other times, the saxes are answered by the noble brass. Y a veces a los saxos les responden las trompetas y los trombones. Sometimes we all agree and play the same part together. Y a veces todos estamos de acuerdo y tocamos la misma parte juntos. Now, our music gives us choices. Este lenguaje musical nos da toda clase de opciones. What we do with those choices is the art of jazz. Lo que decidimos hacer con estas opciones es el arte del jazz. As we play this complete performance of Mendizarazza Swing, Mientras tocamos toda la composición completa de Mendizorroza Swing, notice the things we've talked about. notemos aquello de lo que hemos hablado. Solo, El solo, soul, el soul, swinging, swinging, equilibrio, 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 equilibrio. equilibrio. Let's see.
saxophone. Julius Lee on the tenor saxophone. Richard Marcellus on the trumpet. And Desiree Sisway. Muchas gracias. Mi nombre es Victor. Welcome. Bienvenidos. The United States is governed according to its Constitution. Los Estados Unidos de América se gobiernan de acuerdo a su constitución. And the Constitution is a blueprint of rules that is supposed to tell us how to seek balance among contradictory issues and how to govern. La constitución es una serie de reglas que se supone nos dicen cómo encontrar el equilibrio entre asuntos contradictorios que nos permiten gobernar. In jazz, each song has its own constitution. En el jazz, cada canción tiene su propia constitución. We call it the form. Esto se llama la forma. Form. Forma. Form. When we follow the form of the song, it allows many to come together as one. Cuando seguimos esta forma de la canción, nos permite poder reunirnos juntos como si fuéramos uno. Jazz musicians are all custodians of this basic form, just as citizens should all be custodians of their constitution. Los músicos de jazz son custodios de esta forma básica, tal como los ciudadanos deberían ser custodios de su propia constitución. In jazz, the seat of government elected to maintain the integrity of the form is the rhythm section. En el jazz, el departamento de Estado que es elegido para mantener la integridad de esta forma es la sección rítmica. And the form is just a set of chords that is repeated. Y la forma es una serie de acordes, la armonía que se repite. It's like the numbers on the clock that allow us to tell the time. Es como los números en el cuadrante de un reloj que nos permiten decir qué hora es. When we perform a song, we can play together or solo. Cuando interpretamos una canción, podemos interpretar un solo o tocar todos juntos. We desire to know the form so we can follow its constitution. Es nuestro deseo conocer la forma para poder seguir esta constitución. Let's hear a couple of choruses of blues. This is Paul Nezellum on the baritone saxophone, joined by the rhythm section. Escuchemos dos coros de blues por Paul Netzela en el saxo barítono con la sección rítmica. We all experience time in different ways. Todos experimentamos el tiempo de formas diferentes. It's the afternoon right now, or the late morning right now. Ahora es el final de la mañana o el comienzo de la tarde para todos. For you, it is a time to learn. Para ustedes es un momento de aprendizaje. For us, it is a time for us to teach you. Para nosotros es un momento de enseñarles. It is the same time, but from different perspectives. La misma hora, pero desde diferentes perspectivas. Musicians and listeners experience different things at any given point in the form. Los músicos y los que escuchan experimentan diferentes cosas en determinado momento durante el transcurso de la forma. For a musician, depending on your knowledge of harmony, you may be comfortable at one point and your friend may be in serious trouble. Para un músico, dependiendo de tu conocimiento de la armonía, podrás sentirte muy cómodo en cierto momento y a lo mejor tu amigo al lado está en problemas.
Or as a listener, you may be absolutely lost in the form while someone else is singing along. O como un escucha, a lo mejor estás perdido en el lugar en que te encuentras en la forma, mientras alguien a tu lado está cantando la canción. And guess what? That's okay. Y eso está muy bien. Your ability to hear a form or not does not change the form. Nuestra habilidad de escuchar la forma o no reconocerla no cambia a la misma. That form is still the constitution that governs the music. Esa forma sigue siendo la constitución que gobierna a la música. The form of the next selection we're going to play, Mississippi Mud Shuffle, is an essential form for jazz. It is the blues. La próxima composición, Mississippi Mud Shuffle, es una forma esencial del jazz. Es el blues. 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 Tell them they have to say it real long. Blues. Un poquito más largo. Blues. Great. This form is the most fundamental and common blues, a 12-bar blues. Esta canción es la forma más fundamental y común del blues. Un blues de 12 compases. It is like the clock. Es como el cuadrante de un reloj. One cycle on the clock is 12 hours. Un ciclo en el cuadrante del reloj son 12 horas. One cycle of the form of a blues is 12 bars. Un ciclo en la forma del blues son 12 compases. And every time we play those 12 bars, it's called a chorus. Y cada vez que interpretamos esos 12 compases se lo llama coro. Now, you probably have heard the blues before, but I would like the rhythm section to perform a couple of choruses for you. Seguramente han escuchado un blues antes, pero me gustaría que la sección rítmica interprete un par de estos coros. We are going to count the measures. Vamos a contar los compases. Like the numbers on the clock, after we get to 12, we start all over again at 1. Como los números en el cuadrante del reloj, cuando llegamos a 12 comenzamos de nuevo. Please help us count it in Spanish. Por favor, ayúdennos contando en español. Dan Nimmer en el piano, Carlos Enríquez contrabajo, Obed Calver batería. Now we're going to play the entire arrangement for you of Mississippi Mud Shuffle. A continuación interpretaremos la pieza completa llamada Mississippi Mud Shuffle. And we'd like you to listen for the repeated form through this song. Nos encantaría que reconocieran la forma repetida de esta canción. Watch the different cues we give each other to negotiate the particulars of this arrangement. Noten las diferentes señales que nos damos unos a otros para negociar las particularidades de este arreglo. Check out how our custodians, the rhythm section, maintain the integrity of the form. Prestemos atención a cómo los custodios de la forma, la sección rítmica, mantienen esta a lo largo de la canción. As well as the combination of freedom and responsibility. Y además, notemos la combinación de libertad y de responsabilidad. This is Mississippi Mud Shuffle. Esto es Mississippi Mud Shuffle.
musician, tenor Woo! saxophone. Freddie Rampton, trumpet. And Dan Nimmer on piano. Hola, amigos. Hola. Me llamo Alexa. Hola. Muchas gracias. Music is the art of sound. La música es el arte del sonido. Playing and enjoying music involves hearing, but more importantly, it requires listening. Listening and hearing are completely different things. Tocar y disfrutar la música envuelve al oído, pero más importante, requiere de que escuchemos. Escuchar y oír son completamente diferentes. Hearing is something you can't really help, it just happens. Listening requires involvement, intent, and purpose. Quality listening allows us to learn, discover, and grow. Oír es algo que ocurre sin nuestra voluntad. En cambio, escuchar requiere de que nos involucremos en nuestra intención y propósito. Escuchar con calidad nos ayuda y nos permite aprender, descubrir y crecer. Music creates an opportunity for us to express ourselves and to learn about each other. La música crea la oportunidad para que nosotros podamos expresarnos y aprender el uno del otro. When musicians listen intently with sensitivity and empathy, two basic objectives of all human communication, we have meaningful musical conversations. Cuando los músicos se escuchan entre ellos con atención y sensibilidad y empatía, dos objetivos básicos de toda la comunicación humana, obtenemos conversaciones musicales significativas. On this bandstand, we are listening very closely in many different ways. En este escenario nos estamos escuchando unos a otros de manera muy cercana y de maneras muy diferentes. We play written ensemble parts, Interpretamos partes de conjunto escritas and we improvise new material. y al mismo tiempo improvisamos material nuevo. Both require different types of listening. Cada uno requiere un tipo diferente de forma de escuchar. We must always understand and respect the context. Siempre debemos escuchar y respetar el contexto. What is the form? What is the feeling? What are the objectives of the composer? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Y cuál es el objetivo del compositor? This is a piece Ted Nash wrote based on the iconic painting by Salvador Dali, Persistence of Memory. Esta es una pieza compuesta por el maestro Ted Nash, basada en la pintura icónica del maestro Salvador Dalí, llamada Persistencia de la Memoria. If you've never seen it, it's the one with the melting clocks. The context is created by the rhythm section establishing the unusual time signature of 13/8. Si ustedes han visto esta pintura, recordarán que es aquella que tiene unos relojes que se derriten. El contexto es creado por la sección rítmica, estableciendo el tiempo inusual de 13/8. Esta pieza presenta al trompetista Marcus Springtop y a mí tocando juntos a través de una única sección improvisada. We are improvising the same melodies with one closely echoing the other. Estamos improvisando sobre la misma melodía, escuchándonos cercanamente el uno al otro. Strong listening, sensitive reflexes, and trust are required to make this work. Escuchar con atención, reflejos sensibles y confianza es lo que se requiere para que esto funcione. We have to want to play together. It is in this place of wanting to be together that meaningful moments are created. Tenemos que desear tocar juntos y es en este espacio de querer tocar juntos en la que momentos musicales significativos son creados. We alternate who is leading and who is following. In this instance, I will lead the improvisation and he will follow. En esta ocasión, yo lideraré la improvisación y Marcus me secundará.
It is important that whoever is following anticipates and responds quickly to whoever is leading. Es importante que el que secunda, el que lidera, anticipa y responde rápidamente a este último. Keep in mind the imagery of melting clocks as we improvise through the form together. Mantengamos la imagen de los relojes que se derriten a través de la forma mientras improvisamos juntos. In jazz, as in life, the willingness to listen and to care is what makes for good community. En el jazz como en la vida, la intención y el cuidado en escuchar es lo que hace a la buena comunicación. Now we will play Ted Nash's Dali. Notice the way Marcus and I listen to each other when we improvise. Ahora interpretaremos la composición completa de Ted Nash y escuchen cómo nos seguimos el uno al otro mientras improvisamos.
Ted Nash, composition. Alexa Tarantino. Vértebra. Trumpet. And the drums, Olga Calder. Muchas gracias. Me llamo Cristóbal. Gracias. There are endless ways to express ourselves. We learn these as we age. Hay infinitas maneras de expresarnos a nosotros mismos. Aprendemos estas mientras crecemos. How many times as a child have we been told to settle down after we shouted something or any other admonishment? ¿Cuántas veces como niños después de haber gritado nos dice un mayor, tranquilízate, habla más quedito? With many repetitions, we learn that context matters. Con muchas repeticiones de esto aprendemos que el contexto importa mucho. When soloing or playing ensemble parts, we have to share our freedom inside the time of the rhythm section. Cuando interpretamos un solo o tocamos con el resto del ensamble, debemos compartir nuestra libertad dentro del pulso y junto a la sección rítmica. The best horn soloists keep them engaged by being responsible and accountable to the sense of time and form. Los mejores solistas de viento mantienen a la sección rítmica involucrada y responsable y además les hacen rendir cuentas sobre el sentido del pulso y la forma a la sección rítmica. Who is responsible for the time? ¿Quién es responsable del pulso? Who is responsible for the swing? ¿O quién es responsable del swing? Is it the rhythm section? ¿Es la sección rítmica? Is it the horn player or horn section? ¿Es el solista o la sección de metales o de saxos? C y C. Sí, en todos los casos. Time is flexible and fixed. El pulso es flexible y también es fijo. In my composition, Conglomerate, the rhythm section maintains a medium 4/4 swing while four of us play three different melodies at the same time. En mi composición llamada Conglomerado, la sección rítmica interpreta un tiempo de 4 tiempos por compás en el swing, mientras 4 de nosotros tocamos 3 diferentes melodías al mismo tiempo. The sounding of 2 or more melodies at once is called counterpoint. La interpretación de 2 o más melodías al mismo tiempo se llama contrapunto. Early New Orleans jazz musicians invented their own counterpoint using collective improvisation. Los músicos tradicionales de Nueva Orleans inventaron su propia forma de contrapunto usando la improvisación colectiva. This way of playing was continued in a modern style by musicians like Jerry Mulligan, Chet Baker, and Jimmy Jeffrey. Esta forma de tocar fue continuada en la etapa moderna del lenguaje del jazz por músicos como Jerry Mulligan, Chet Baker y Jimmy Jeffrey. Let's listen to each individual melody starting with Paul Nutella and Dan Nimmer. Escuchemos cada una de las melodías individuales, empezando con Paul Nutella en el saxo barítono y Dan Nimmer en el piano.
This leaves space that is filled by the harmonies of multiple horn melodies. En este caso, el piano junto al saxo barítono es usado como un instrumento melódico. Esto deja espacio que puede ser llenado por las armonías de otras melodías de los vientos. Playing at the same time as the drums, the bass, and 4 other people adds even more responsibility to the mix. Tocar al mismo tiempo que el bajo, la batería, con otras 4 personas, agrega responsabilidad al conjunto que estamos interpretando. For this to sound good, all of these parts must be played with absolute melodic and dynamic synchronicity. Para que esto funcione y suene muy bien, todas estas partes deben ser tocadas con sincronicidad melódica y dinámica absolutas. Context is as important as accountability and responsibility, even when we improvise. El contexto es importante, tanto como la rendición de cuentas y la responsabilidad, especialmente cuando improvisamos. Improvisers are accountable for their form, time, feel, and for each other's melodic spacing and development as they play. Los que improvisan son responsables del pulso, de las melodías que cada uno interpreta, el espacio que permiten para que los demás lo hagan y el desarrollo mientras tocan. On Dali, we heard Alexa and Marcus improvise and imitate each other on the same melody. En la pieza de Salvador Dalí escuchamos a Alexa y Marcus improvisar e imitarse el uno al otro en la misma melodía. Now let's hear Ryan Kaiser and Paul improvise their own counterpoint with the rhythm section. Escuchemos a Ryan Kaiser en la trompeta y a Paul en el saxo barítono improvisar un contrapunto con la sección rítmica. By listening to the different groups play different melodies, you'll realize what it takes to make a written part sound like it's improvised. Escuchando a distintos grupos tocar diferentes melodías, se darán cuenta qué es lo que hace falta para que una parte escrita suene como si fuera improvisada. Everyone has a chance to personalize your part, as long as they hold themselves accountable and play their part responsibly. Cada uno tiene la oportunidad de poner su propio sello a la parte que interpreta, mientras seamos responsables de la misma. Tenemos la libertad de elegir. You can make your own choices, Tenemos la libertad de elegir, but you can't choose what happens next. pero no tenemos libertad sobre las consecuencias de esta elección. Here's my original composition, Conglomerado. Aquí interpretaremos a continuación mi composición Conglomerado.
Crenshaw. Chris Crenshaw. Ryan Kaiser, cornet. Paul Manzella, baritone saxophone. Carlos Enriquez. Buen mensaje, gracias, Thank you all so much for being so wonderful. Such a wonderful audience of listeners. Muchas gracias por ser tan atentos como audiencia. Now we're going to review some things before we play the very short song. Vamos a revisar algunas cosas de las que hablamos antes de tocar la última pieza. Let me hear y'all say solo, 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 soul, balance, balance, call and response. call and response. In Espanol. Llamada y respuesta. How many bars is the blues? 12. Okay? ¿Cuántos compases tiene el blues? Okay? Dos, sí. Listening is a deeper form of hearing. Escuchar es una forma profunda del oído. What is the piano basic drums called? ¿Cómo se llama el piano, el bajo y la batería? Okay? Sí. Rhythm section. We'd like to thank y'all so much. Vamos a agradecerles a todos. Muchas gracias. Eugenio Elias. This is a piece that comes from the world's greatest communal musical organization, the Count Basie Old Testament Orchestra. It's entitled Jumpin'. Esta es una composición de la famosa orquesta de Count Basie, la versión de la primera orquesta llamada del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Jumping in the woodside. Jumping at the Woodside, saltando en el bosque.
Muchísimas gracias.